Bueno, a continuación vamos a ponerle sobre la modificabilidad estructural cognitiva y posteriormente el modelo sociocrítico. Bueno, este grupo está conformado por Maritalia Coneo Castro, Joel López y mi persona, John Villalba. Bueno, este modelo fue creado por el autor Robert Feberstein, quien fue un psicólogo romano nacido en 1921 y el cual murió en 2014. Fue de nacionalidad romana e israelí. Este, bueno, esta teoría consiste en favorecer el desarrollo de los procesos y estrategias del pensamiento, que no solo están implícitos en las actividades escolares, sino también en las situaciones de la vida social y familiar del individuo, del niño. Bueno, un ejemplo aquí es que el docente es capaz de modificar el pensamiento del alumno a pesar de las dificultades que existen en el proceso de aprendizaje. También podemos decir que el maestro es el principal agente de cambio y de transformación de estructuras deficientes de alumnos con dificultades de aprendizaje. Para esto, el docente debe estar dotado de una buena formación cognitiva, metodológica y una muy buena ética humanística. Bueno, la meta de formación permite la modificación estructural y significativa de un ser bajo estímulos que proveen la recepción y el mejoramiento de sus estructuras para ser mejor. Bueno, aquí podemos decir que el individuo presenta los conocimientos, saberes, habilidades, competencias, destrezas, actitudes y valores aprendidos a lo largo de su paso por la escuela para desarrollarse como personas libres, responsables, creativas y felices. Continuamos con el papel del mediador. Bueno, el mediador es el que permite el desarrollo y la capacidad de modificarse del individuo. Los maestros facilitan el aprendizaje significativo, crea oportunidad de querer qué se va a aprender. Es creador de aprendizaje mediante estrategia. Bueno, aquí el mediador podemos decir que también es aquel que se encarga de dirigir y optimizar el desarrollo de las capacidades intelectuales del individuo. También cabe mencionar que la teoría de la modificabilidad es posible gracias a él. Un claro ejemplo aquí son los maestros, que en este caso son los que ocupan el papel de mediador, y ellos son los que le facilitan al individuo, al niño, le facilitan la obtención de un aprendizaje significativo. Los principios básicos de esta teoría se basan en que los seres humanos son modificables, el individuo con el que estoy trabajando también es modificable, yo soy capaz de modificar al individuo, yo soy una persona que puede y tiene que ser modificada, la sociedad tiene y debe ser modificada. Estos principios nos quieren decir que el sistema se divide en dos partes. Esto nos puede mostrar que hay una acción que es una acción pasiva y receptiva, y también está la acción que puede ser modificable, es decir, que las estructuras pueden cambiarse de acuerdo al entorno para una inteligencia significativa, lo cual dice Feberstein que la educación puede ser modificada. La inteligencia no radica en el producto, sino en lo que se construye con ella. Entre las características principales que tiene este modelo, nos presenta esta teoría, nos presenta que puede haber una cohesión entre parte y todos, es decir, que debido al entorno en el que me encuentro, puede producir una estimulación bajo un cambio que me va a prometer. También hay transformismo, el cual enfrenta la misma realidad sin ser modificada. La autoperpetuación o autorregulación me permite tener un pensamiento autorregulador, es decir, por más que haya estímulos, puedo tener un pensamiento y puedo crear un pensamiento de acuerdo a una estructura en la cual me sirva a mí para fomentar mi inteligencia y mi aprendizaje correcto. Las modalidades de desarrollo cognitivo diferencial. Este se presenta en dos partes.
La primera es la exposición directa del organismo a la estimulación, la cual nos permite percibir, es decir, son percibidos de manera cognitiva, afectiva y emocional, lo cual nos muestra que podemos percibir un estímulo para poder generar un conocimiento o generar una experiencia a partir de una exposición que nos ayude con la estimulación de nuestra inteligencia. Y también se encuentra la experiencia del aprendizaje mediado, la cual se trata más que todo de la adaptación en el medio, que dependiendo de la estimulación o dependiendo de la mediación en la cual tengamos, vamos a crear unas experiencias, vamos a crear unos estímulos nosotros mismos, los cuales nos van a entablar en periodos adaptativos para poder crear una inteligencia. Anteriormente decíamos, el aprendizaje tiene un mediador. Entonces, las características principales del aprendizaje con un mediador deben de ser que el mediador tenga un criterio de intención y reciprocidad. ¿Esto qué dice? Que nos pueda permitir tener un mediador motivado que nos brinde estímulos para poder crear la inteligencia y modificación de nuestra estructura. También que nos transmita valores, lo cual nos permite aprender mediante valores. Y esto también nos dice que puede utilizar estrategias para poder crear la inteligencia que nosotros necesitamos y mejorar nuestra estructura cognitiva para poder ser un poco más intelectuales. En el criterio de significado encontramos los contenidos, es decir, lo que vamos a trabajar durante un periodo o durante una etapa escolar o, en dado caso, también en etapas universitarias, lo cual nos permite tener unas alternativas pedagógicas para poder utilizar las estrategias pedagógicas y los modelos para poder aportar algo a nuestra estructura. También existe un criterio de trascendencia, lo cual nos pone a mirar más allá de la situación o de una necesidad, bajo una motivación. Los principales aportes de esta teoría de la modificabilidad con estructura cognitiva nos permite que podamos tener una corrección de deficiencias en las funciones básicas cognitivas. Según Feinstein, puede decir que podemos tener una corrección bajo una estructura pensante, una estructura con un mediador. Las habilidades para construir y aplicar conceptos básicos, lo cual nos permite construir nuestra propia concepto a base de estímulos y un conocimiento base. El desarrollo de las operaciones esenciales del pensamiento. Generación de hábitos de pensamientos divergentes, productivos y espontáneos, lo cual nos ayuda a poder generar un conocimiento a partir de nuestras experiencias. El desarrollo de la autoimagen y la autoconfianza, lo cual nos permite, bajo nuestras modificaciones estructurales, nos permite crear una imagen y una autoconfianza sobre nosotros mismos para poder ser unos seres de una conciencia limpia y estructurada. Entonces podemos decir que la teoría nos permite ser un humano único, diferente e irrepetible, ser biosocial, holístico, es decir, que podamos considerar todo como un todo, configuracional, lo cual nos permite ser modificables. Se modifica bajo un acto de un mediador, lo cual tiene estímulos, organismos y también tiene unas respuestas, lo cual nos permite estrategias significativas para poder aprender de manera significativa con estrategias que nos ayuden a nuestra habilidad cognitiva, nos ayuden en la metacognición y nos permita tener una motivación para poder crear nuestro propio conocimiento. A continuación vamos a colocar un video el cual nos permite conocer un poco más sobre la teoría o en resumen de lo que hemos hablado.
Bueno, siguiendo con el modelo sociocrítico, este modelo, según Álvaro y García en el 2008, se dice que fundamentan la crítica social con un marcador de carácter autorreflexivo. Considera que el aprendizaje se construye por intereses que parten de las necesidades de los grupos que pretenden la autonomía racional y liberadora del ser humano, desde la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. En otras palabras, en este modelo sociocrítico se puede decir que orienta la construcción de un currículo y que responde a un contexto sociocultural en el cual se pueden asumir el rol de democrático y protagónico de la realidad. Es decir, en este el niño se le enseña a ser autónomo y con su creatividad poder crear o resolver soluciones en la sociedad en la que vivimos. Bien, la meta de formación. Como tal, esta es lograr un pensamiento crítico en los estudiantes para una plena liberación actitudinal y que sea de pensar autónomo, sin ser influenciado por el contexto cultural, social y político. Como ya lo había dicho anteriormente, es como tal formar un individuo del cual sea un ser pensante autónomo con respecto a su autonomía y su creatividad, que no influya ahí la sociedad, una política o su zona rural o su cultura. Principios de aprendizaje del estudiante. Bien, en este se motiva al estudiante a un desarrollo pleno de la personalidad. Se estimulan las capacidades cognitivas teniendo como punto de referencia el rigor del método científico. Ahora bien, como tal, esto se encarga de motivar al niño, como ya lo he dicho anteriormente, a crear con su creatividad soluciones para tu vida cotidiana, en el medio como tal. Ahí ya lo dice, las capacidades cognitivas. Esa es la frase, pues por decirlo así, la que más nos importa en este momento, porque eso es lo que vamos a trabajar, la cognitividad, como el niño, las capacidades que él tiene. Bien, ahora las experiencias obtenidas de acuerdo a los conocimientos que obtiene. Los rasgos más importantes de este modelo son, o se pueden decir que es la transformación del contexto social con base a la enseñanza que te hemos dado o que se ha recibido el alumno, el sujeto en este caso, se hace una transformación del contexto social. Juicio y crítica, bien, es donde el niño empieza con su juicio y crítica a pensar, a ser autónomo. Descubrimiento espontáneo de conocimiento, ahí es donde el niño empieza a obtener nuevos conocimientos de base a lo que de base a lo que el maestro le ha enseñado, por decirlo así, él empieza a explorar nuevos conocimientos.
desarrollar destrezas y actitudes, donde el muchacho o donde el estudiante, aprende o obtiene su destreza de activar la autonomía y desarrollar todo eso para solucionar problemas cotidianos, como ya lo he dicho anteriormente, de la sociedad en la que vive, cultural o político, y un factor ideológico. Bien, otra forma de explicar es la función sociopolítica, que es lo que se basa en que el estudiante tiene que aprender a desarrollar o a solucionar problemas en la sociedad y en la política sin que eso influya. El cambio social, como ya lo he dicho anteriormente, empiezan a hacer cambios en la sociedad con respecto a los pensares de los estudiantes o del sujeto en este caso. Cambio educativo, bien, en esto es bastante importante dado que antes habíamos obtenido que se da un conocimiento de una metodología tradicional, en donde el docente era, como ya sabemos, el mandato, el que tenía la enseñanza, el que sabía, y el estudiante solamente era el que tenía que seguir eso. O sea, tenía que ser tal cual, una copia. No podía pensar ni actuar. Este es diferente, como ya sabemos, el niño y el docente hacen un equipo, una pareja, en que uno enseña y el otro aprende, sin negarle al niño a obtener autonomía, a pensar y a crear soluciones con su creatividad. La práctica, bien, en este se pone en práctica todos los conocimientos obtenidos con el maestro y obtenidos a su autonomía, los que él aprende fuera de la casa del profesor, por decirlo así, en la sociedad. La enseñanza, bueno, la que obtenemos gracias al maestro y a nuestra autonomía, a nuestros conocimientos que obtenemos al explorar. Y los intereses sociales y culturales, que son los que se basan en qué interés o qué validez, por decirlo así, tiene el niño o el sujeto en este caso de aprender en la sociedad o en la cultura donde vive. Bien, como ventajas tenemos un énfasis en el aspecto cognitivo, como lo había dicho anteriormente en la formación. Se encarga de los pensamientos pensamientos cognitivos, por decirlo así. Bien, en algunos casos buscar soluciones para la vida cotidiana, para nuestra cultura, para nuestra sociedad, para nuestra política, y de eso se trata esta metodología. Bien, ahora énfasis en fundamentación científica y lógica. Otra sería el aspecto crítico clave para un desarrollo personal. Una desventaja que pudimos encontrar es la falencia en el ámbito interpersonal en cuanto al manejo de emociones. Bueno, después de esto tenemos un video en el que se puede explicar creativamente qué es la metodología o qué es nuestro modelo sociocrítico. Bien, continuamos con el video entonces. Using Powtoon. Bueno, al finalizar esto tenemos dos puntos de vista. El primero es de Álvaro
Alvarado en el 2008, dice que está de acuerdo con el autor del modelo sociocrítico porque este tiene como eje principal la reflexión de los protagonistas del proceso educativo que surgen desde las necesidades basándose en la sociedad, se construye y transforma a sí misma. Este modelo como tal, solo de este modo las sociedades son capaces de emanciparse, por decirlo así, y autoliberarse. Como tal, mi punto de vista, o bueno, nuestro punto de vista como tal en este es que se considera o considero que es importante que los docentes apliquen el modelo de este diseño curricular sociocrítico en la educación básica, debido a que los niños necesitan aprender de manera contextualizada y estar plenamente involucrados no solo con el contenido, sino con la realidad que existe. Es decir, en lo cultural, en lo político, como ya se ha dicho anteriormente.